Fíjate, Levítico capítulo 23, el verso 33, vamos a leer del verso 33 al verso 35. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. ¿A cuánto les gusta aprender? Es muy gratificante, hermano, cuando aprendemos las verdades de la palabra de Dios, porque como orábamos hace un momento, la verdad es la que nos hace libres. Hay un nombre que es uno de los tantos nombres de Dios, que es el nombre de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros y vuelvo a repetir, es uno de los tantos nombres de Dios como Adonai, como Jehová Nishi, como El Shaddai, como Jehová Sabaoth. Y hoy quiero, de hecho mi predicación esta mañana se llama Emmanuel y la fiesta de los tabernáculos. Y hoy quiero mencionarte o quiero hablarte acerca de cómo se funde este nombre Emmanuel que fue dado a María por el ángel Gabriel, ¿verdad? Cuando le anunció el nacimiento de Jesús, le dijo: va a nacer de ti, ¿verdad? El que salvará a todo Israel, y le vas a poner por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y quiero hablarte de cómo se funde este nombre Emmanuel con esta fiesta que acabamos de leer ahí en Levítico capítulo 23, la fiesta de los tabernáculos. De hecho, no lo leas ahorita, pero si lees todo el capítulo 23 de Levítico, ahí vienen todas las fiestas que el pueblo de Israel debía celebrar. No lo hagas ahorita, pero llegando a tu casa lo puedes hacer, ¿verdad? Y ahí lees cómo Dios ordena cada una de las fiestas. Y una de esas fiestas era la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces, vamos a hablar de Emmanuel, pero vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos y vamos a ir primero con la fiesta. ¿Está bien? Con la fiesta de los tabernáculos. Y la pregunta sería: ¿cuál era el significado de esta fiesta? Y lo encontramos ahí mismo en el capítulo 23 de Levítico. Pero ahora sáltate al versículo 42 y dice: en tabernáculos habitarán 7 días. O sea, la fiesta va a consistir en que ustedes, fíjate, voltéame a ver tantito, cuando ya estén en la tierra prometida, porque ahí se los estaba diciendo cuando todavía estaban en el Sinaí, cuando iban rumbo, acababan de salir de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida. Y entonces les dice: cuando lleguen a la tierra prometida, la conquisten y ya tengan sus casas y ya estén establecidos, entonces van a celebrar esta fiesta de los tabernáculos y van a tener que salirse de la comodidad de su casa y van a tener que hacer una enramada o una, vamos a decirlo así para que lo entendamos, una especie de tienda de campaña, ¿verdad? Afuera en su jardín o en la calle, y ahí van a tener que vivir en esa enramada o en esa tienda de campaña. Van a dejar su casa y van a vivir ahí en esa tienda de campaña por 7 días. Van a habitar en tabernáculos, dice ahí el versículo 42, por 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos o en enramadas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de salir de la comodidad de mi casa y irme a una tienda de campaña por 7 días? Dice el verso 43, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová su Dios. Para que vean, ¿verdad?, que yo tuvieron que salir de Egipto y tuvieron que vivir en casas de campaña, pero yo les suplí todas sus necesidades.
Y yo no los abandoné, y yo estuve con ellos en una nube, ¿verdad? Durante el día para guardarles el calor del sol, y en una columna de fuego durante la noche para darles calor, y mandándoles maná, y los zapatos no se les envejecieron y las ropas tampoco, ¿no? Y estuve fielmente con ustedes, aunque estaban morando en tabernáculos durante toda su jornada en el desierto. Entonces, la fiesta sería un recordatorio de que Israel había salido de Egipto, de que en Egipto vivían como esclavos, sin esperanza y sin futuro, que además Faraón era su dueño. La fiesta sería un recordatorio de que fueron liberados y llevados al desierto, que en el Sinaí Dios les dio leyes, ordenanzas y mandamientos, y en el Sinaí, donde estuvieron estacionados por 2 años, allí Dios puso orden en su vida, porque salieron por ningún lado, ¿verdad? Salieron todos hechos bola, ¿no? En todas las áreas, físicamente, espiritualmente, económicamente, salieron muy mal, salieron sin ningún orden. Y cuando llegan al Sinaí, lo primero que Dios dice es: muy bien, vamos a darles leyes, vamos a darles estatutos, vamos a darles ordenanzas, vamos a darles mandamientos. ¿Por qué? Porque estos mandamientos van a poner orden en su vida, un orden que no traen porque eran esclavos de Egipto. Y déjame decirte algo, hermano, así éramos también nosotros, ¿no? Salimos de la esclavitud del mundo, redimidos por el Señor, y lo primero que Dios viene a poner en nuestra vida, y se los he dicho muchas veces desde este púlpito, ¿verdad? Lo primero que viene Dios a poner en nuestra vida es orden, ¿no? Y nos empieza a dar mandamientos, y empezamos a alinear nuestra vida al orden de Dios. Traíamos una revoltura en nuestro orden, en nuestras prioridades. Número 1, el América, ¿no? Número 1, el América. Número 2, o el Cruz Azul, o a quien le vayas, ¿no? Número 1. Número 2, mi mamá. Número 3, mi carro. Número 4, mi dinero. Número 5, mi casa. Número 6, mis perfumes. Número 8, mis camisas, mis pantalones. Número 432, mi esposa. Número 785, mis hijos. Y traíamos un desorden total, completo. Y estábamos por ningún lado. Y cuando venimos a Dios, Dios dice: no, vamos a poner orden. Número 1, el Señor. Número 2, tu esposa, tu esposo. Número 3, tus hijos. Número 4, tus padres, tu trabajo. Número 5, tus padres. Número 6, ¿verdad? Y ahí va el Señor ordenando nuestra vida. Y entonces todo, número 436, el Cruz Azul, ¿no? O sea, y Dios va empezando a ordenar nuestras prioridades, y Dios va empezando a ordenar nuestra vida. Fíjate, número 3, la fiesta era un recordatorio que durante el viaje a la tierra prometida moraron en tiendas. ¿Por qué? Porque el mundo no es nuestra morada, porque decía Paco el domingo pasado, somos extranjeros y peregrinos. Pero escúchame esto que voy a decir a continuación, hermano. Debían también recordar que Dios estuvo dispuesto Él también a morar en una tienda o en un tabernáculo. ¡Wow! O sea, Dios dijo: no solamente ustedes van a salir de la incomodidad y van a morar en una tienda, yo también voy a dejar mi presencia y voy a morar entre ustedes en el desierto, en una tienda, en un tabernáculo. Y ese tabernáculo va a tener que ser puesto en medio de todo el pueblo de Israel. Porque la vida del pueblo de Israel tiene que girar alrededor de lo que yo soy y de quien yo soy.
Pero yo voy a estar morando allí en ese tabernáculo y ustedes van a morar alrededor también en tabernáculos. Fíjate lo que dice ahí mismo en Levítico capítulo 26. Ahora estábamos en el capítulo 23, sáltate al capítulo 26 y dice el versículo 11, y pondré mi morada en medio de ustedes. Fíjate eso, hermano. Yo Jehová, ¿verdad? Yo el Señor pondré mi morada, mi tabernáculo en medio de ustedes y mi alma no los abominará. Y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos o sus esclavos y rompí, escucha, las coyundas de su yugo. Y los he hecho andar con el rostro erguido. Fíjate, hermano, el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos se manifiesta en nuestras vidas a través de Cristo. El Señor nos liberó del reino de las tinieblas donde no teníamos esperanza, donde no teníamos futuro, ¿verdad? Nos salvó de seguir siendo esclavos del pecado, de las adicciones, de los malos pensamientos, del odio, del rencor, del coraje, de la amargura, de la depresión, de la tristeza, del temor, y nos libró de que Satanás siguiera siendo nuestro dueño. Amén. Nos rescató de eso, cortó las cadenas, las ataduras, ¿no?, que nos ataban a él y nos hizo suyos. Y dice ahí que rompió las coyundas de nuestro yugo. Las coyundas son unas correas gruesas y fuertes, unas cuerdas, unos lazos con los que se sujetaban al buey, ¿verdad? Al animal, al yugo que tenía, ¿no? Las coyundas, y esas coyundas, esos lazos fuertes, esos lazos inquebrantables, Dios los rompió, ¿no? Mi abuelo fue alcohólico y mi padre es ahora alcohólico y yo voy para ese rumbo. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor rompe esos lazos, el Señor rompe esas coyundas y nos hace libres. Y aunque mi abuelo fue alcohólico y mi padre fue alcohólico, yo ya no debo, yo ya no soy, ya no estoy apegado, ya no estoy atado a eso, ahora yo soy libre. O la abuela fue celosa, ¿no? Llegaba a la casa y veía abajo de la cama y abría los closets porque siempre estaba sospechando del abuelito, ¿no? La abuela celosa, la madre celosa, y yo ahora soy el doble, ¿no? Pero cuando vengo a Cristo, esas coyundas se rompen, se quebrantan. De adicciones al alcohol, al cigarro, a las drogas, a las mujeres, al adulterio, al divorcio. Escúchame, hermano, aún en cuanto a enfermedad, al cáncer, a la diabetes. Dios las rompe, Dios rompe esas coyundas, Dios rompe de nuestra vida la amargura, la tristeza, los traumas, el odio, el dolor, el resentimiento, todas las cosas que vinieron a causa o por causa del pecado. Y ahora, dice ahí la palabra, podemos andar con el rostro erguido, con la cabeza levantada. ¿No? Porque por causa del pecado tú y yo andábamos con la cabeza agachada por la vergüenza, ¿no? También porque el pecado no causó vergüenza en nuestra vida. El pecado de otros hacia nosotros, o el pecado de nosotros mismos, o el pecado de nosotros hacia otros. Y entonces dices, hermano, es que lo que yo hice hace 10 años, hace 15 años y me da vergüenza y no puedo levantar la mirada. Y Dios te limpia, Dios te perdona, Dios te sana, Dios te restaura y ahora puedes levantar la cabeza porque Dios ya rompió esos yugos, esa esclavitud, y puedes estar con el rostro erguido porque Dios ya nos perdonó. Si le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Dios ya nos perdonó y Dios ya nos limpió. Ahora bien,
Déjame te digo esta mañana, la fiesta de los tabernáculos se celebraba, si leíste bien la primera cita que leímos, si te fijaste en la primera cita que leímos, la fiesta se celebraba en el séptimo mes. Y ese séptimo mes es el mes judío de Tisri, que corresponde a nuestro calendario a la última quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Entre septiembre y octubre, finales de septiembre, principios de octubre, para nosotros es el mes judío de Tisri, y en ese mes era cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Ahora sí, vete conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo, fíjate ahí, Mateo en el capítulo 1, y dice en Mateo capítulo 1 versículo 23, leemos y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a este mundo, hermano, y tomó un tabernáculo humano. Escúchame. Anteriormente había tomado un tabernáculo que era una casa de campaña. Y después esa casa de campaña se convirtió en un templo de piedras preciosas, de oro, de plata, grande y hermoso, construido por Salomón. Y Dios habitó allí. Y cuando Salomón ora por ese templo, Salomón dice: ¿qué templo puedo hacer yo? ¿O qué templo puede hacer cualquier hombre que te contenga? Porque tú eres el que creaste, dice Salomón, los cielos y los cielos de los cielos, ¿no? Entonces tú no puedes habitar en un templo de piedra y hecho por manos de hombres, pero tú te has dignado, ora Salomón y dice: tú te has dignado a venir a este templo que mi padre David y yo hemos ahora construido para ti. Y era un templo hermoso, ¿verdad? Quitaron la casa de campaña que les sirvió desde el tiempo de Moisés hasta ese momento, y ahora construyeron un templo glorioso para el Señor. Y si no sabes ni de qué estoy hablando, necesitas ver las clases que todavía están en Facebook del tabernáculo, ¿verdad? Ok, pero fíjate, entonces Dios vino a este mundo en el principio y tomó un tabernáculo en una tienda de campaña con Moisés, y luego en un templo de piedra y oro con Salomón. Pero aquí en Mateo capítulo 1 verso 23, Dios está anunciando y diciendo: ya no va a ser un templo de tienda de campaña ni un templo de piedra y de oro. Ahora Dios va a estar con nosotros en el templo de nuestro corazón. Emmanuel, Dios conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y como nosotros, hermano, Él también, como les decía hace un momento, fue extranjero y peregrino en este mundo. Y no solo habitó con nosotros, sino que después de la resurrección a través del Espíritu Santo, como les decía, ahora el Señor habita en nosotros. Y la pregunta crucial esta mañana es: ¿pero qué tiene que ver Emmanuel con la fiesta de los tabernáculos? Y como yo les decía, es exactamente en este mes, en el séptimo mes, en la fiesta de los tabernáculos, cuando nace Jesús. Y yo quiero que me pongan ahí el primer diagrama, y no te preocupes en copiarlo, ¿verdad? Va a aparecer después en la predicación que voy a subir al YouTube. Pero fíjate, en este primer diagrama te lo voy a explicar. Lo que ves en verde son los meses judíos. El primer mes para los judíos es el mes de Nisan, por eso tiene ahí un número 1 en blanco, ¿no? Entonces ahí está en verde el mes de Nisan, y luego sería el segundo mes Ibar, y luego el tercer mes Sivar, el cuarto mes Tamuz, el quinto mes Ab, el sexto mes Elul, y así hasta terminar otra vez, o terminar con el mes de Adar. Ahora, abajo en naranja están las quincenas.
la primera y segunda quincena de Nisan, la tercera y cuarta quincena de Ibar, la quinta y sexta quincena de Sibar, y ahí se van hasta completar 24 quincenas. Y en amarillo están los meses que corresponden a nuestros años, ¿verdad? O a nuestro calendario más bien, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el mes de Nisan, en la última quincena de marzo y la primera quincena de abril sería el mes de Nisan, el primer año para los judíos. Y luego el segundo mes para los judíos, para nosotros sería la segunda quincena de abril, la primera quincena de mayo. O sea que fíjate, para nosotros enero está en la segunda quincena del mes de Tebet, ¿no? Cuando nosotros estamos en enero, ellos están apenas terminando casi su año, les faltarían 3 meses para terminar su año judío y ellos estarían en el mes de Tebet. ¿Entiendes el diagrama, hermano? ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjate. Entonces, el año judío comienza en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril de nosotros. Ve conmigo, y ya no nos vamos a salir de ahí, a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1. Te estoy explicando algo muy, muy interesante y muy importante. Porque la Biblia sí habla acerca de cuándo nació Jesús. Algunos dicen, no, es que es imposible, ¿verdad? Lo celebramos el 25 de diciembre porque aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, lo celebramos porque la Biblia no lo dice. No, la Biblia sí lo dice, ¿no? Y fíjate lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase, escucha, esto es importante, de la clase de Abías. O sea, él descendía de un tatarabuelo que se llamaba Abías. Su mujer también era levita, o sea que Zacarías era sacerdote. Zacarías era levita y su mujer también, dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, a Zacarías, hermano, volteame a ver tantito, a Zacarías le tocaba ministrar en el mes de Tamuz, entre junio y julio. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahí dice en Lucas 1:5 que él era de la clase de Abías, quien era su descendiente. ¿Y dónde dice que Abías tenía que oficiar en el mes de Tamuz o entre junio y julio de nosotros? Vete conmigo, pero no pierdas de vista Lucas, pon una señal allí en Lucas capítulo 1 porque vamos a regresar, pero vete conmigo al libro de Primera de Crónicas. Fíjate, Primera de Crónicas, y yo te dije que no íbamos a salir de Lucas, pero sí vamos a salir porque esto es muy importante. Primera de Crónicas capítulo 24. Fíjate, quiero explicarte algo antes de que leamos la cita. Salomón edifica el templo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero ahora hay que darles a los sacerdotes descendientes de Aarón, que ahora ya son bastantes, ¿no? Hay que darles turnos para que por turnos entren a oficiar al templo. ¿Está bien? Entonces tenemos 24 sacerdotes. Entonces esos 24 sacerdotes pueden oficiar uno cada quincena junto con sus hijos, ¿verdad? Entonces sus descendientes de cada uno de esos sacerdotes ya van a saber en qué quincena les toca venir al templo y oficiar en él. Entonces dice allí en el capítulo 24. Bueno, cuando llegues a tu casa tú puedes leer todo el capítulo 24, ¿verdad? Pero dice en el versículo 7, la primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. O sea, la primera quincena del primer mes del año judío, Nisan. ¿Estás conmigo, hermano? La primera quincena le va a tocar a este con nombre chistoso, ¿verdad? Joiarib. La segunda a Gedalías. La tercera quincena le va a tocar a Arim. La cuarta quincena le va a tocar a Seorim. La quinta quincena le va a tocar a Malquías. La sexta a Mijamín. La séptima quincena le va a tocar a Cos. Y escucha, la octava quincena, ¿a quién, hermano? Abías. ¿De dónde descendía Zacarías? De Abías.
Entonces, ¿cuándo le tocaba ministrar a Zacarías? Regrésate conmigo a Lucas capítulo 1. Tienes tu dedo ahí, ¿verdad? Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Entonces, a él le tocaba en la 8ª quincena. Dice versículo, déjame decirte, versículo 8. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 8, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, escucha, según el orden de su clase. ¿De cuál clase? De la clase de Abías, o sea, la primera quincena de julio. Y ahí estaba ministrando Zacarías cuando se le apareció un ángel. ¿Te acuerdas? Y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo. Y dice: no, pues ¿cómo crees? Le dice al ángel, ¿verdad? No, no puede ser. Yo ya soy un viejo. Mi esposa está igual de viejita que yo, nada más no le digas porque se enoja. Ella es estéril. Ella es estéril. Tenemos más de 80 años, tenemos más de 70 años. Ella ha sido estéril toda su vida. ¿Cómo crees que vamos a tener un hijo? Y dice: van a tener un hijo. Y como no me creíste, vas a quedar mudo, ¿verdad? Todo ese tiempo. Y entonces cuando sale del templo, no puede hablar. Cuando sale de ministrar al Señor del templo, no puede hablar. Y la gente le dice: ¿por qué no puedes hablar? Y entonces entendieron que había tenido una visión. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Sí? Inmediatamente después de eso, se van a su casa, los dos, Elizabeth y Zacarías, y tienen un hijo. Eso lo dice ahí en Lucas capítulo 23, o bueno, más bien queda embarazada, ¿no? Lucas 1:23 dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, cumplidos los días de su ministerio, porque eran ¿cuántos días? 15, ¿verdad? Y dice, se fue a su casa. Y después de aquellos días, escucha, concibió su mujer Elizabeth. Lo cual era un milagro, eran ancianos y ella era estéril. Y concibió y se recluyó en su casa por 5 meses. Fíjate la segunda gráfica, por favor, pónganme ahí la segunda gráfica. Entonces, si Zacarías estuvo allí en el templo en el mes de Tamuz y ella concibió después de eso, tenemos que entonces el 6º mes es Ab, Elul, Tisri, aquí no veo, Marjesban, Kisleu y Tebet. Y en el 6º mes, fíjate lo que sucede, ve conmigo ahí mismo en Lucas, ahora sáltate al versículo 26. Ella tenía 6 meses de embarazo. ¿Estás ahí, hermano? Elizabeth tenía y iba a dar a luz a Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces tenía 6 meses de embarazo. Y Lucas capítulo 1 verso 26 dice: al 6º mes, en el mes de Tebet, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí le anuncia a María que va a concebir del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que era el 6º mes de Elizabeth? Porque el versículo 36 le dice el ángel a María: y he aquí, en el verso 36, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y el mes de Tebet, es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Wow. Entonces, contando 9 meses, pon la gráfica número 3, por favor. Contando 9 meses desde el 6º mes, o sea, María queda embarazada, o Jesús es concebido en el vientre de María en el mes de Sebat. Contando 9 meses, entonces tenemos Sebat, Adar, Nisan, Ibar, Sibar, Tamuz, Ab, Elul, y Jesús nace en el 9º mes, que es el mes de Tisri, que es la última quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Escúchame, y ese mes de Tisri es el mes de la fiesta de los tabernáculos. Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios estaba profetizando en su palabra, hermano, que a través de esta fiesta su venida física iba a venir a morar entre nosotros, así como en el pasado había habitado entre el pueblo de Israel en un tabernáculo, pero ahora como Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ya no para morar en un tabernáculo de tela como Moisés o en un tabernáculo de piedra y oro como Salomón, sino en el tabernáculo de nuestro corazón. Yo escribí mucho esta semana en el devocional, ¿no? Y pusimos ahí varias cosas, tirándoles ahí destellos de lo que íbamos a predicar hoy. Escúchame, y yo les decía, debemos celebrar entonces el nacimiento de Jesús los cristianos a finales de septiembre, a principios de octubre, debemos celebrarlo en diciembre. Mira, la fecha no importa, porque lo que celebramos no es una fecha, lo que celebramos es un hecho. Jesús sí vino a través de una virgen concebida por el Espíritu Santo. Ella concibió del Espíritu Santo y a través de ella nació el que sería Salvador de nuestros pecados, de nuestra vida. Amén. Escúchame, hermano. No debemos ni podemos ser cristianos ignorantes. Yo vi un video absurdo de unos cristianos cantándole feliz cumpleaños a Jesús el 25 de diciembre. O sea, yo digo, cuánta ignorancia bíblica y cuánta ignorancia espiritual. Él no es un bebé en diciembre y no está crucificado en Semana Santa. Juan en el Apocalipsis lo ve como un león, lo ve como un cordero, como inmolado, lo ve con su boca saliendo una espada aguda de 2 filos, lo ve glorioso. Lo ve como el sol cuando resplandece en su fuerza, lo ve sentado en un caballo blanco viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesús no es un bebé que tenemos que vestir de niño futbolero, ¿no? O sea, Jesús no es un bebé, ni le tenemos que cantar las mañanitas, porque Él no está allá en el cielo celebrando su cumpleaños el 25 de diciembre. Hermano, escúchame, eso es absurdo. Ni siquiera nació el 25 de diciembre. Jesús está en su trono y lo que celebramos, vuelvo a repetir, es el acontecimiento de que Jesús sí nació y está entre nosotros y está en nuestro corazón. Y ese acontecimiento no lo celebramos únicamente el 25 de diciembre, lo celebramos los 365 días del año. Y celebramos también el hecho de que nosotros somos los que hemos nacido a una vida nueva en Él y que Él ha venido a poner su morada en nuestros corazones. Y ahora Él está en ti, hermano, y Él está en mí y está poderoso, como poderoso gigante. Esa es la bendición, no de estas fechas, esta es la bendición de cada día del año que vivimos. Amén. ¿Aprendiste algo esta mañana, hermano? ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor que Él vino a nacer de una virgen, vino a vivir, vino a morir, vino a ser crucificado, resucitó, al tercer día se levantó de la tumba y ahora está en nuestros corazones y habita poderosamente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta mañana. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Levanta tus manos ahí si quieres hacerlo y dile conmigo: Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te damos gracias porque tú sí naciste, Señor, y naciste a través de una virgen que no fue tocada por varón, fue inmaculada, el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió y nació Jesús, Señor, que vino a salvar a nosotros, a un pueblo que no era su pueblo, a nosotros los gentiles y a judíos también, para que ahora seamos pueblo tuyo, Señor. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque naciste y anduviste entre nosotros, Señor. Te damos gracias porque diste tu vida en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque derramaste tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Te damos gracias porque resucitaste al tercer día con poder y con autoridad y
Y porque ahora, Señor, la revelación que tenemos es que tu Espíritu Santo puede venir a nuestro corazón y hacer morada en él, y que si nos arrepentimos y que si nos dirigimos a un camino diferente en el que íbamos, tú puedes, Señor, no solamente salvarnos, sino liberarnos y restaurarnos y cambiarnos y llevarnos a niveles que nunca antes habíamos experimentado en nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios maravilloso que ha hecho cambios y que ha transformado nuestra vida y nuestro corazón. Y Padre, a ti rendimos nuestra vida en esta mañana, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que es por tu misericordia. Reconocemos que es por tu amor. Reconocemos, Señor, que todo lo que sabemos y lo que ahora entendemos de tu palabra es por la revelación de tu Espíritu Santo. Reconocemos que los cambios que ha habido, Señor, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, es porque tú eres un Dios poderoso que habita en nuestra vida y que ha traído esos cambios a nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y pedimos en esta mañana que continúes haciendo tu obra poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús.